En todas partes del mundo, la construcción de presas hidroeléctricas obliga al desalojo involuntario de los pueblos ubicados por debajo del nivel del futuro embalse. Este proceso genera conflictos entre la entidad responsable y los habitantes, cuyas tierras, pueblos y casas serán inundadas. Los reacomodos de población han creado muchas víctimas del progreso. En México, la planificación para los reacomodos ha sido improvisada y como consecuencia de los procesos conflictivos generados, las élites locales suelen ser las beneficiadas. Raras veces se ha consultado con los afectados sobre las políticas que determinan su patrimonio y porvenir. Ahora observamos un cambio hacia reacomodos menos arbitrarios y más participativos. La presa hidroeléctrica La Angostura, construida por la Comisión Federal de Electricidad a partir de 1969, es un buen ejemplo de los problemas sociales y políticos que este tipo de obras han provocado hasta ahora, que desafortunadamente en la mayor parte de los casos, o podríamos decir en todos los casos, han tenido que terminar con la presencia del ejército para controlar la situación. Todos los ejidos confiaron en las promesas que desde el principio se les hizo, que se les dotaría de buenas tierras de cultivo y que a sus poblados se les darían todas las instalaciones de electricidad, agua potable, clínicas y escuelas. Hoy, 20 y tantos años después, algunos ejidos todavía están esperando que se les cumplan las promesas. Aquí vamos a poner las necesidades que quedamos sufriendo al ser trasladados a este nuevo pueblo donde nos encontramos, ¿no? Esta presa fue a través de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en un principio, cuando ya se iban a empezar los trabajos, llegaban los empleados de México, allá en nuestro viejo pueblo, a decirnos de qué manera se iba a hacer el movimiento. Primero nos decían que íbamos a ser afectados en total toda la población. Nos hablaban de que íbamos a ser restituidos casa por casa, tierra por tierra. Pero lamentablemente todo lo que Comisión nos prometió, hay mucho pendiente hasta ahorita. Otra falsedad de Comisión Federal. Aquí se nos dijo que nos iban a dejar completamente bien, que nos iban a hacer jagüeyes, que nos iban a hacer caminos rurales para los trabajadores, que nos iban a hacer sin fin de cosas, con tal que aceptáramos, pues. Y como antes les dije, nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Sabemos que esta presa La Angostura pues está beneficiando al país, pero no, que no nos hayan agarrado pues nosotros, ¿no? Por decir de escalón, para que hubiéramos salido perjudicados.
sepamos a qué nos vamos a enfrentar, qué nos van a ofrecer y qué debemos de hacer en los momentos que nos vengan ahora sí que a sacar, como nos pasó a nosotros, ¿eh? Porque nosotros nos sorprendieron. Primero nos sorprendieron, voy a hablar desde que nos sorprendieron la primera vez. Habíamos compañeros que teníamos 100 reses cada uno, y cuando nos vinieron a decir, a hacernos un censo, que así se llama, unas preguntas, decíamos que teníamos 5, porque pensábamos que lo único que venían a hacer esos señores era para cobrarnos los impuestos. Si uno tenía un su rancho y costaba 5,000 pesos, decía que costaba 500 pesos, para que no le cobraran muchos impuestos. Si mi casa valía 15,000 pesos, decía que valía 10 pesos para que no me cobraran impuestos. Eso se debió a la falta de información que nos dijera el gobierno. El censo que se va a hacer es para descifrar lo que va a destruir la presa La Angostura. Entonces, si nos hubieran dicho que la presa La Angostura iba a venir a destruir aquellas grandes riquezas que poseía el pueblo de La Concordia y los lugares que fueron afectados, quizá no solo hubiéramos dicho la verdad, pero con la verdad hubiera sido suficiente para que el gobierno hubiera tomado otras medidas, o para que el gobierno hubiera dado cuenta que verdaderamente íbamos a pelear cosas de valor, como eran las tierras, como eran tantísimas cosas que perdimos. Les voy a contar, señores, la historia de un campesino. Hasta hoy hay muchos pendientes entre las comunidades reubicadas a la orilla del embalse de la presa La Angostura, en el sur de México. 10 años más tarde, la Comisión Federal de Electricidad ejecutó otro reacomodo de manera semejante. Los campesinos afectados por la presa El Caracol tampoco participaron en el diseño de sus nuevos poblados, ni hubo restitución de tierras inundadas. El resultado fue conflictivo: un juicio de amparo, mayor migración al norte y el aumento en la producción de cultivos ilícitos. El patrón de relocalizaciones impuestas se había hecho tradición. Una cicatriz le ven, le faltan 7 costillas. En el año de 1981 al 82 comenzaron las primeras secuencias de acuerdo con los ejidos. Esos fueron los principios de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad hizo una solicitud solicitando al ejido principalmente de Balsas Norte. Eso fue en el 81 y en el 82, solicitando unas 429 hectáreas, lo cual iba a abarcar el embalse del agua de lo que se iba a rebalsar de la presa. Siguió el trabajo, siguieron los trabajos de la cosa de las asambleas, cómo se llevaron a cabo, viniendo representación del gobierno del estado, tanto de reforma agraria, y pues aquí el pueblo, pues si se quiere impaciente por pensando lo que iba a pasar, por lo cual no se tenía conocimiento, porque pues nunca habíamos llegado a un problema como este tan grave, que pues todos hacíamos un recuerdo, nos poníamos a pensar del patrimonio, qué sería en lo adelante del patrimonio de nosotros, porque desde luego sabíamos por las explicaciones que daban los ingenieros que se tenía que tapar los pueblos, los tenían que reubicar en otro lado, pero no sabíamos cómo íbamos a quedar reubicados. Como ustedes saben, ¿no?, que ya en cosas de maniobras, de cosas de generales, no falta de que hay personas que, pues, en realidad, pues,
hay unos más vivos que otros. Ahí empezamos en el primer fallo. Comisión Federal de Electricidad, pues empezó a tener la mayoría de conocimiento, de tratos con caciques, que esos caciques, según ellos, fueron las personas que iban a hacerse responsables a los reacomodos. Comisión se valió de todas esas artimañas con los líderes de allí para manejar toda esa gente. Les anduvieron pagando de a 50,000 pesos para que se fueran para allá. ¿Cuánto tiempo tiene? En aquel tiempo 50,000 pesos y les estuvieron. Hay una persona allá de aquel lado que le dieron de comer durante un mes gratuito, le daban los tickets para que fuera a comer. Ella y la familia esa fue la primera que se fue. La primera que se fue. Pero para que ninguno reclamara derechos de nada. Y esos hombres fueron, todos los compraba comisión para que hicieran todas las cosas. Vinieron, esos hombres todos se llevaron, vinieron cuando la cosa que ya el agua estaba llegando, vinieron con gobierno, subieron, bajaron las campanas, se llevaron los santitos, con el gobierno con los rifles aquí, le echaron en los carros y todo. ¿Quién quería que se le pusiera el gobierno? Nosotros andábamos arreglando que nos pagaran nuestras casitas, no para estar peleando con el gobierno. Querían un motivo para que nosotros perdiéramos todo, por eso hacían eso. Son cosas ya un poco más profundas, podemos decir, ¿no? Tanto de las personas de allá, de los señores grandes, quienes pues tuvieron que manipular las cosas con comisión, porque en todo caso comisión, todo venía a dar en que comisión de la economía era lo que ella quería escaparse. Economizar todo. Que se va a hacer acá un pueblito, que porque es chiquito, no señor, lo vamos a meter acá. Entonces, comisión, entendemos bien que le dijo a Reforma Agraria, tú como representante de los ejidatarios puedes manejarlos en esa forma. Las razones esas son de que Reforma Agraria en sí nunca respondió, violó todos los artículos de la Ley Federal de Reforma Agraria. Yo veía que era un puro vacilón que nos hacía la reforma agraria con el Estado el gobierno del Estado. Todos nos vacilaban, se burlaban porque nos queríamos quedar aquí, porque aquí teníamos pues nuestras tierras, tenemos harto campo para nuestro ganado y quería que nos fuéramos para allá para estar amontonados como están ahorita esas gentes en la desgracia. Cuando nos echaron el agua, aquí en el pueblo donde vivíamos llegaba el ferrocarril, teníamos teléfono, teníamos el cuartel para el gobierno, teníamos el correo, teníamos secundaria, teníamos primaria, teléfono. Y ahora nos dejaron en la desgracia, comisión, nos dejó en la desgracia, comisión, que no tenemos ni agua, no tenemos servicios, andamos rogando para que nos pasen para allá, porque no quisimos ir para allá, por eso no nos dieron nada, comisión, porque todos nos traicionaron, todos se burlaban de nosotros, todas las autoridades. El asesor de nosotros, que es un ingeniero agrónomo, el ingeniero Andraca, le preguntó a Rafael Parque Treviño como superintendente: ingeniero Rafael, ¿y cuándo va a cerrar usted las compuertas? Dice: no sé, no tengo yo órdenes de avisar las compuertas, avisar que cierre las compuertas, pero tan pronto como me ordenen, a la brevedad posible, voy a cerrar las compuertas. Lo mismo se le preguntó, y por lo tanto, ¿no? Cerraron las compuertas cuando les convino, sin haber decreto de expropiación, violando todas las leyes de reforma agraria. No hubo aviso, sino que nada más el aviso que fue porque, pues, por la misma gente que iba y venía, esa fue la que nos avisó que ya venía el agua. Y hubo personas que, pues, se tomaron estas fotografías, ¿no? Para
pues como un recuerdo, como es, por ejemplo, aquí estamos viendo que ya varias zonas de aquí ya se habían tapado. Fue una tristeza muy grande. Yo quisiera que todas las personas que sentimos esto, pues claro, no se lo voy a desear, pero sí para que sintieran ellos lo que es una pérdida de un patrimonio, de una casa, cuando le toca a uno precisamente. Bueno, pues entonces ya que vimos que el agua venía llegando a vuestros hogares, tuvimos que habernos subido para arriba, buscando el reacomodo en los árboles, porque no teníamos en dónde llegar. Y ya yo tuve que haber mandado a hacer una casita para mis nietitos, porque pues no teníamos a dónde defendernos. Fue en tiempo de temporal. Y ya entonces ahí nos radicamos, pues. Siquiera una casita chiquita para las puras cosas que teníamos, que no se nos mojaran las cosas más peligrositas que teníamos. No, nosotros éramos puras mujeres, ¿va? Yo tenía mis niños en la escuela. Y nosotros éramos 3 mujeres. Nosotros acarreábamos tabiques, nosotros acarreábamos palos que andábamos sacando del agua, jaloneando, soleras. Y nosotros hicimos el hogar otra vez. Y esos fueron los sufrimientos de nosotros. Y nosotros pidiéndole a Dios que comisión se le conmoviera su corazón y que nos dieran pues lo que era justo, lo que habíamos perdido. Tampoco no le aumentamos nada. Les pedíamos lo que era total la pérdida que habíamos tenido en los hogares. De Guerrero. Allá en Tecpan de Galeana ya recibió los honores. Los responsables del riego y el control hidráulico en México también construyen presas y relocalizan a poblaciones, muchas veces grupos indígenas que en el pasado no supieron cómo negociar su futuro. La presa Cerro de Oro desalojó a más de 25,000 chinantecos. El liderazgo indígena nacional ha calificado estos procesos como etnocidio. Había un alto porcentaje de monolingüismo chinanteco en esa época, en especial en los ejidos, no tanto en la villa de San Lucas. No obstante, cuando presentamos nuestros primeros informes verbales ante los funcionarios de la Comisión del Papaloapan, ellos trataron en todo momento de no hacer caso de lo que decíamos respecto del alto porcentaje de monolingüismo. Insistían en que en el momento presente, en esa sociedad ya moderna, todos los indígenas tenían radio, tenían televisión, hablaban español y que por lo tanto estaban seguramente bien informados. Debido a la falta de información es que la ola de rumores creció durante este año clave de 1972. Se siguió considerando el traslado como un problema de ingeniería. Ya había sido construida la presa, ya estaba en proceso de llenado el vaso de la presa, pero el traslado físico de la población se seguía percibiendo como un problema de ingeniería y no como un problema social. Una vez más nos encontramos ante procesos verticales y no participativos, porque la gente se consideraba devaluada. Todo lo que sabía hacer, todo lo que había aprendido a hacer como campesino altamente eficiente durante 2000 años, que es el tiempo de ocupación de la cultura chinanteca en la región, resultaba ineficiente, resultaba una forma obsoleta de encarar la vida. Ha thì nhà sẽ nhìn lao nó nơ về nhà lái nhà là khử lỗi mà ta trái mà để nhị tí mà ta chán là
la isña la hư sự nhẹ nơi nhị tư nhà la hư. Ya de ahí nos hicimos un acuerdo y hicimos varios paros ahí en Cerro de Oro, pero para que ya no se construyera la presa, porque nosotros ya no queríamos ir porque ya todavía no cumplían las obras pues que habían comprometido de que iban a hacer casa y estaban ya mal hechas las casas, pero ya los compañeros una vez que como son gente del gobierno pues ya dijeron pues que se resuelva el problema y ya empezaron a cerrar las compuertas y ya empezó a subir el agua. Pero una vez conforme iba subiendo el agua de la presa, pues ya los compañeros ya se iban saliendo porque ya no teníamos otro remedio más de salirnos, ¿verdad? Y para dónde vivir. Les voy a contar, señores, la historia de un campesino. Bueno, fundamentalmente lo que se buscaba y lo que creo yo que ha sido una política que ha dado resultados y que ha repercutido favorablemente en la comisión es darle transparencia a la relación entre obra de gobierno, entre autoridad gubernamental y afectado. Una transparencia en el que permitiera involucrar a los afectados para el diseño de los nuevos poblados, para el diseño de las necesidades, para que ellos aportaran sus puntos de vista, para que se incorporaran inclusive hasta en los trabajos previos de diseño de la obra misma y que entonces el afectado no fuera un sujeto pasivo, no fuera un sujeto que nada más tenía que dar su beneplácito a que la obra se realizara y su beneplácito a la reubicación, sino que se incorporara en una relación lo más transparente, lo más claro y fundamentalmente basado en una verdad que ya era un hecho, el hecho de la necesidad de hacer la obra pública. Esa sería, creo yo, los lineamientos generales de por qué se constituyó la Gerencia de Desarrollo Social en el nuevo esquema. Se vio esta necesidad y se empezó a incorporar a profesionistas pues, que tuvieran el perfil para ver los aspectos políticos, los aspectos sociales. For involuntary resettlement was issued for the first time in 1980. There are two main sources of knowledge and of need which led to formulating this policy. First, it was the sad experience accumulated in a number of large-scale projects which caused the displacement of numerous people, a displacement which was very painful and was handled in a very inappropriate manner. On the other hand, social science research has generated over the years a number of important findings about population displacement and concluded that major restructuring has to be done in order to improve such operations. We put together the findings from social science research, the feedback from practical experiences with World Bank projects, and issued the policy. Indeed, I can say that until then, the involuntary resettlement was the weakest component in hydropower projects across the world. The core of the policy was to regard population displacement as a process which, if at all possible, needs to be avoided. If total avoidance is not feasible, then it has to be reduced, and technical solutions have to be found to limit the number of people who have to be displaced.
construcción de obras de infraestructura en general y de proyectos hidroeléctricos en especial trae como consecuencia impactos económicos, políticos, sociales, ecológicos en el área donde se desarrollan. La CFE tiene una gran experiencia acumulada en el desarrollo de decenas de centrales hidroeléctricas que suman más de 7.000 megavatios. Pero en el pasado, en México, al igual que en varios países en desarrollo, la razón fundamental de construir un proyecto era el impacto económico y se analizaba menos los aspectos sociales y ambientales. Pero hoy las cosas han cambiado. Desde 1986, el Banco Mundial trabaja muy de cerca con técnicos de la CFE en el desarrollo de nuevas políticas que, rigiéndose a la normatividad mexicana y siguiendo las guías del Banco Mundial, permitan a México desarrollar su amplio potencial hidroeléctrico. Yo diría que México sí ocupa una vanguardia más bien en la velocidad de los cambios. Han habido otros países que han iniciado ya anteriormente tales cambios, y podemos hablar de Brasil, podemos hablar de la Argentina últimamente, Colombia desde hace bastante tiempo, Venezuela está implementando, los países pequeños también. Cerquita de Bernal, el mérito es de que Montes, donde nunca será igual. Los pueblos que se invadieron, Caldera, Ita y Zimapán, donde ha tomado su acuerdo también el Banco Mundial, porque en la reforma agraria nunca nos quiso apoyar. Resultados de otros proyectos del Caracol, de San Juan de Telcingo, ese tipo de experiencias también han influido en nuestro proceso de reforma. Yo estimo que el problema es los derechos que tiene la gente, que va a ser cambiada, ¿no? Por necesidades demasiado poderosas externas que presionan a tomar decisiones de este tipo. El problema es que el método que se seguía era muy, tal vez, o sigue siendo muy vertical, muy rígido, muy autoritario a veces y en ocasiones violento, que genera una resistencia de la propia población. Los derechos de exposición de pagarle. Eso no. Entonces ahí está. El próximo jueves nos No. Ahí es donde yo veo que son cosas relacionado a los ranchos. Y esto más que nada informarles nuevamente sobre la inconformidad pues de la gente en cuanto a los ranchos. Los motivos creo que ya los han conocido, son muchos, y cosa que pues estamos también únicamente ahora sí que les comentamos de que pues seguimos en pie de buscar otros ranchos que sustituyan los que no reúnen las condiciones que están convenidas en el documento. Por ese respecto yo les puedo mencionar también lo mismo que hemos platicado, pero yo creo que aquí se está por parte de ustedes eludiendo pues entrar al problema, visitar los ranchos, conocer la situación, demostrar por una parte o por la otra qué cosa es lo que realmente sucede, y no aferrarnos a una situación de una posición en cuanto a decir nada más sencillamente no, sino decir, bueno, vamos al lugar, vamos a ver qué cosas, en qué lugar se tiene razón y en qué lugar no se tiene razón, por parte de la CFE o por parte de ustedes. Es que conocemos ranchos, licenciado. Sí. Yo también lo conozco, falta agua. Nosotros lo conocemos, no puedo decir lo contrario. La textura de la tierra es muy raquítica, está muy raquítica.
además el rendimiento de la producción de la que nos manejaron, pues, no es la real. Entonces todo eso pues a la gente le hace pensar que si ahorita que tienen todos los recursos, de que hay personal humano ahí calificado para hacerlo, producir ese rancho, no lo producen. Ahora cuando nosotros estemos ahí tomando esas tierras, ¿qué va a ser de nosotros? Pues al respecto de los ranchos yo les puedo decir, porque es algo que también nos llevaría aquí hasta las 8 o 9 de la noche, vamos a platicarlo el miércoles, y hacemos una reunión de ranchos, platicamos de eso, la podemos hacer en el rancho si quieren, y vamos a visitar los lugares. No sé cuál es la no disposición de ustedes. Bueno, a ir, vamos al rancho, si no va a pasar nada, vamos a ver qué cosas de lo que estamos hablando. ¿Ustedes estuvieron en la compra? Digamos que los ranchos no servían, y no nos hemos equivocado nada, esa es la verdad, la realidad de lo que está pasando ahorita. Mire, yo pienso que la comisión allí actuó de buena manera, lo malo fue la gente aquella de Rancho Nuevo y Vista Hermosa que se desataron, ¿verdad? Porque la comisión dijo, señores, tenemos unos ranchos ubicados en el lugar de Ezequiel Montes, donde dice, los vamos a llevar que los miren, dice, para que si les gusta se los compramos. Ahora otra cosa, estos árboles, el día que ya pues nosotros dejáramos de existir, ¿verdad? Se les quedan nuestros hijos, y ahí nuestros hijos pensábamos antes que de eso se iban a mantener. Pienso que ni un año les queda de vida. Desgraciadamente, no los van a quitar. Tradicionalmente, las presas en México consideraban un solo aspecto como indemnización, que era la reubicación de los pueblos por otros pueblos más, sin considerar necesariamente la actividad productiva. Y en segundo lugar, esta reubicación de pueblos no atiende en forma integral a la parte dedicada a la actividad productiva. Es en alguna medida a sugerencia de las autoridades financieras que están apoyando el proyecto hidroeléctrico Zimapán, que se toma la determinación de dar cumplimiento, y para ello se adquieren estos predios. Llevamos un pleito, no un pleito, sino una discusión muy larga con la comisión en ese proyecto. Y creo que hay que ponerse, no actualmente, no al momento actual, sino que en el año 87, que es cuando comenzamos a discutir ese proyecto. No existía en ese entonces la Gerencia de Desarrollo Social. Enviaron al banco unos planes que realmente para nosotros no eran muy buenos, no eran muy definidos, no llevaban presupuesto apto, no llevaron responsabilidades institucionales realmente muy claras. Entonces yo creo que hay que volver a formular la pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de cuánta planificación hay que tener adelantado para un proyecto y cuánto se puede dejar para después. Al provenir la gente del área de construcción, es difícil que puedan, que pueda darse esa apertura de consulta hacia la gente que está siendo afectada, porque si viene de construcción, pues generalmente es una estructura como esto vertical y pues poco democrática, y no se puede pedir democracia porque dice, bueno, ahí viene creciendo el río, pues muévele aquí, quítale acá, y son instrucciones, no son órdenes. Yo creo que ha habido una apertura en estos 3 años o 2 años y medio, y es positiva, aunque no es total, es decir, porque también pues se tienen muchas debilidades del conocimiento y de la información y de la metodología para seguir, porque no está nada escrito, ¿no? Sí. Creo que, pero lo importante es que, aunque en otras ocasiones, por ejemplo en las otras presas, desde la Comisión del Papaloapan, ya se había contratado antropólogos, ya se habían hecho estudios y algunas recomendaciones,
El problema no es solo hacer los estudios y las recomendaciones, el problema es que esas recomendaciones se ejecuten, se cumplan, se monitoreen, se vigile, que tengan ese seguimiento, no necesariamente porque sea la verdad, sino para dirigir el proceso y que sea menos conflictivo. Aquí más tiene riesgo que se rompa el tubo, porque aquí como estas piedras quedan encima aquí del tubo, entonces pasa un animal, también aquí lo pisa y luego se rompe. Es camino. Es camino. Aquí siempre, todos los días pasan personas con animales y aquí es el que tiene más riesgo que se rompa. Y en ese caso, si así lo van a dejar o meterle uno de galvanizado, de tubo de fierro, para que no le pase nada, o aterrarlo más profundo para adentro. Desde un principio que mi esposo me junté con él, yo me ha interesado más el trabajo, que él lo que le interesa es andar en Estados Unidos y ocupar peones y andar con ellos trabajando, dice, pues así para que subamos un poco más, porque si voy a estar todo el tiempo contigo, dice, y con los trabajos, dice, tú sabes que los trabajos, usted se imagina que los trabajos se llevan dinero, y si él está aquí y como ve usted así que se hierva las milpas o de muchos trabajos así, pues, se lleva más dinero, y a dónde vamos a agarrar y si él no sale a trabajar por ahí. Es que todas esas cosas, como les decíamos o les hemos explicado, no precisamente tomando en cuenta ese contacto o el contacto que nos haga falta, sino tomando en cuenta pues toda la actividad que ustedes realizan dentro de la casa. Sí, yo entiendo, todo un acuerdo que se quedó en todo. Eso es un acuerdo que tomaron todos ustedes. No nos hicieron reconocer eso nosotros, nada más los encargados hace uno, ahorita no sé yo. Sí, pero lo que pasa con el señor también que él se encontraba ausente, nunca estuvo presente, pues, porque casi, o sea que la mayoría de los asuntos ustedes saben muy bien que son ese ejido donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Entonces sabemos muchos que no tenemos desgraciadamente de qué pasarnos, la verdad, entonces nuestra necesidad es esa, pero por lo mismo, o sea que pues, no hemos estado pendientes con eso, por lo mismo que pues, no tenemos aquí más que la pura casa y todo. La CFE proyecta concluir la presa Zimapán en 1994. Para algunos afectados, la restitución de tierras de riego es prioritaria. Otros están adaptándose a sus nuevos vecinos. Pues la mera verdad, como yo le acabo de explicar, pues con Candelaria nosotros, hay muy pocas mujeres que se llevan con Candelaria, porque las pocas que se llevan con ellas son las que tienen allá sus niños en la escuela, y luego van y dejan sus niños y ahí es donde toman un poco de trato con ellos, pero inclusive también nuestros niños pues casi ahí no los reconocen, porque yo tuve una observación ahora que fue la clausura. Todos los niños de Candelaria se nombraban que han tenido diplomas, y nuestros niños de aquí, nosotros, pues, a pesar que yo no tengo niños chiquitos, ¿verdad? Pero sí sentí que me dio tristeza, porque desde ahí nos demostraba Candelaria que nosotros pues, somos ahora sí que estamos más afuera que adentro. Y según que Comisión Federal reparó las escuelas, ¿para qué? Para que nosotros ahí entráramos todos con confianza y... No, aquel que tiene más saliva come más. Creo yo que cada comunidad tiene sus costumbres de organización. Y creo yo que pues al llegar ellos a la comunidad deben de integrarse a resolver los problemas, porque nosotros siempre lo hemos hecho de esa manera. No hemos esperado nunca pues de que venga presidencia o X dependencia a resolverlos. Sí nos han ayudado, es la verdad, pero siempre ha habido antes la participación de la comunidad. Y creo yo que, claro que, yo le vuelvo a repetir, desconocemos los convenios de comisión con ellos, pero creo que sí ya sería tiempo de que ellos empezaran a integrar con la comunidad para que juntos resolvieran los problemas, porque de otra manera pues yo pienso que ellos seguirían esperando y también nosotros. Una cosa es importante, tanto la constructiva como la social, y las dos tienen una ética y hay que converger en un punto en que no se afecte los problemas de una de las partes en contra de las otras. La comisión tiene sus proyectos, pero la gente también tiene su proyecto, ¿no?
no hay que prever lo de allá, lo del futuro, no lo de ahorita. ¿Verdad? Y entonces ahí pues no creo que no vaya a haber resultado. Por eso se está previendo esto, y yo quisiera pues que se analizara bien y pues que fuera una cosa funcional, que les sirviera a ellos no para un día o para dos, que les sirviera para el tiempo que van a durar ahí viviendo, porque no va a estar ahí nomás, no es una temporada, son años que estamos viviendo ahí, y con eso no va a servir. Alabado sea el Señor. Todos. Alabado sea el Señor. Alabe a Dios en su Los ingenieros hablamos de toneladas de varilla, hablamos de toneladas de cemento, de volúmenes extraordinarios, de movimiento de tierra, de roca, de cómo vamos a manejar el río en forma temporal, cómo lo vamos a hacer en forma definitiva. Pero nos olvidamos de que existen grupos humanos que están siendo impactados desde la llegada de los primeros técnicos a los estudios y aún más con la construcción. Era a marchas forzadas. Ya de hecho el proyecto iba empujando a las comunidades hacia sus nuevos centros de población. Este paso de hacer las cosas con oportunidad es el reflejo más claro que yo tengo en relación a lo que hemos progresado. Por primera vez en México, y quizá en América Latina, otra agencia del Estado, el Instituto Nacional Indigenista, inicia un seguimiento a los reacomodos administrados por la CFE. Los informes producidos son revisados por la propia comisión y personal del Banco Mundial e inciden en cambios en los detalles de los proyectos Zimapán y Aguamilpa. Al transcurso de los años, los rumores se escucharon que Comisión Federal un proyecto iba estudiando. El tipo de organización o nivel de organización de los diferentes sujetos sociales o entidades públicas que participan en el proceso condiciona la forma de participación. Y yo creo que ese tipo de participación hace que se tomen decisiones o bajo presión por percibir un riesgo en la movilización de los actores sociales, o tratar de resolver un problema ante la visita de la misión de Banco Mundial. O sea, eso ha ocurrido en los dos proyectos en los que ahorita estamos monitoreando, Zimapán y Aguamilpa. A veces no se sabe cómo se tomaron las decisiones porque se ven riesgos sociales en la organización, en la gente que está participando, que solo comparten unos cuantos. O sea, también hay una discusión sobre las decisiones que hay que tomar, pero finalmente se toman en un núcleo pues pequeño y de la entidad ejecutora. También de parte de la Comisión Federal, de parte del mismo Banco Mundial, la idea de participación tiene que ser homogénea. No nos hemos sentado, yo creo que este es un punto crucial, no nos hemos sentado a discutir cómo se ve la participación en estos procesos. Viene una misión de banco y ve una asamblea o un grupo de ejidatarios que se le acercan, que dicen, etcétera, se va a encantar a la misión porque hay participación. Hay una asamblea donde se fe encantada por la participación, el INI también, pero no nos hemos podido sentar o no nos hemos propuesto sentarnos a discutir realmente cómo ve cada quien la participación. ¿Sí?
Ustedes son muy inteligentes. Ya te vuelvo a decir que gracias, Dionisio. Mira, cuando por la parte que todavía no negociamos, por la parte que todavía no nos considera nada, nomás nos están... Ojalá y no se acuerden de esto, ojalá, por mientras me saco muchas cosas y vámonos. No, es que no se está presentando como urgencia, pues. Si fuera urgente estaríamos tratando lo de las bardas, pues aquí no es que quieran, sino la gente los pide y se la tienen que conceder, así de fácil. Pues entonces ya no es solicitud, ya no es solicitud, Dionisio. Pero es que como ellos se ponen, ¿verdad? Como que... Entonces sí, como ya no es que solicitud. Porque lo merecen. No quieren por lo bueno, pues ya veremos. Sí, pero es que no es así lo... Que quede claro. ¿A eso le llamas solicitud, Dionisio? Dilo otra vez. ¿A eso se llama solicitud? Yo le voy a dar. Mira, dime la respuesta. Sí. La solicitud está y ustedes se niegan. Lo importante es que la comisión y el banco tienen que estar o quedar pues responsiva a la iniciativa que toma la gente. Estos eventos tienen momentos de negociación muy específica. Como comisión lo prometió, parece que todo está cumpliendo. Los ingenieros toman el parecer de nosotros cuando las cosas ya están hechas. Pero eso se me hace que ya no tuvo la culpa comisión, sino reforma, porque ya no nos repartió como quedamos. Pero ya se formó este elegido, pues ya que los chiquillos a la escuela y que sabe qué tanto, ya nos juntamos aquí y ahora ya vivimos aquí. Este mural para mí es algo especial. Es lo que yo escuchaba en la adolescencia. Escuchaba yo que Aguamilpa y Aguamilpa. Los reacomodos vinculados con la construcción de presas hidroeléctricas mexicanas últimamente han cambiado. El reglamento del Banco Mundial ha modificado el expediente de desalojos impuestos sin la participación de los afectados. Ahora la política de reacomodos en la Comisión Federal de Electricidad sirve de precedente para influir en otras agencias del Estado. Se propone que los afectados participan en el diseño de su futuro. Los proyectos de reacomodo siempre son complejos. La planificación y la flexibilidad administrativa son imperativos en cada proyecto. Cuando todos los involucrados pueden negociar abiertamente soluciones equitativas, los errores del pasado no se repetirán. Cuando los recursos, espacios y la dignidad de los pueblos sean respetados, un reacomodo también podrá conducir al desarrollo. De nosotros, porque desde luego sabíamos por las explicaciones que daban los ingenieros que se tenía que tapar los pueblos, los tenían que reubicar en otro lado, pero no sabíamos cómo íbamos a quedar reubicados. Como ustedes saben, ¿no? Que ya en cosas de maniobras, de cosas de generales, no falta de que hay personas que, pues, en realidad, pues, hay unos más vivos que otros.
ahí empezamos en el primer fallo. Comisión Federal de Electricidad, pues empezó a tener la mayoría de conocimiento, de tratos con caciques, que esos caciques, según ellos, fueron las personas que iban a hacerse responsables a los reacomodos. Comisión se valió de todas esas artimañas con los líderes de allí para manejar toda esa gente. Les anduvieron pagando de a 50,000 pesos para que se fueran para allá. En aquel tiempo a 50,000 pesos y les estuvieron. Hay una persona allá de aquel lado que le dieron de comer durante un mes gratuito, le daban los tickets para que fuera a comer. Ella y la familia esa fue la primera que se fue. La primera que se fue. Pero para que ninguno reclamara derechos de nada. Y esos hombres fueron, todos los compraba a comisión para que hicieran todas las cosas. Vinieron, esos hombres todos se llevaron, vinieron cuando la cosa que ya el agua estaba llegando, vinieron con gobierno, subieron, bajaron las campanas, se llevaron los santitos, con el gobierno con los rifles aquí, le echaron en los carros y todo. ¿Quién quería que se le opusiera al gobierno? Nosotros andábamos arreglando que nos pagaran nuestras casitas, no para estar peleando con el gobierno. Querían un motivo para que nosotros perdiéramos todo, por eso hacían eso. Son cosas ya un poco más profundas, podemos decir, ¿no? Tanto de las personas de allá, de los señores grandes, quienes pues tuvieron que manipular las cosas con comisión, porque en todo caso comisión, todo venía a dar en que comisión de la economía era lo que ella quería escaparse. Economizar todo. Que se va a hacer acá un pueblito, que porque es chiquito, no señor, lo vamos a meter acá. Entonces, comisión, entendemos bien que le dijo a Reforma Agraria, tú como representante de los ejidatarios puedes manejarlos en esa forma. Las razones esas son de que Reforma Agraria en sí nunca respondió, violó todos los artículos de la Ley Federal de Reforma Agraria. Yo veía que era un puro vacilón que nos hacía la reforma agraria como el Estado el gobierno del Estado. Todos nos vacilaban, se burlaban porque nos queríamos quedar aquí, porque aquí teníamos pues nuestras tierras, tenemos harto campo para nuestro ganado y quería que nos fuéramos para allá para estar amontonados como están ahorita esas gentes en la desgracia. Cuando nos echaron el agua, aquí en el pueblo donde vivíamos llegaba el ferrocarril, teníamos teléfono, teníamos el cuartel para el gobierno, teníamos el correo, teníamos secundaria, teníamos primaria, teléfono. Y ahora nos dejaron en la desgracia, comisión, nos dejó en la desgracia, comisión, que no tenemos ni agua, no tenemos servicios, andamos rogando para que nos pasen para allá. Porque no quisimos ir para allá, por eso no nos dieron nada, comisión, porque todos nos traicionaron, todos se burlaban de nosotros, todas las autoridades. El asesor de nosotros, que es un ingeniero agrónomo, el ingeniero Andraca, le preguntó a Rafael Parque Treviño como superintendente: ingeniero Rafael, ¿y cuándo va a cerrar usted las compuertas? Dice, no sé. No tengo yo órdenes de avisar las compuertas, avisar que cierren. Radicales y no participativos, porque la gente se consideraba devaluada. Todo lo que sabía hacer, todo lo que había aprendido a hacer como campesino altamente eficiente durante 2000 años, que es el tiempo de ocupación de la cultura chinanteca en la región, resultaba ineficiente, resultaba una forma obsoleta de encarar la vida. Nó em mà chỉ lựa sự nhìn là kéo hộp mà là kéo mà là hóa nhị sự lại này nhà ta này phát hàng này ha tí nhà sự nhìn lao nó nơi với nhà hết lấy nhà là khử lỗi mà ta trái mà để nhị tí mà ta chán là
la isña la hư sự nhẹ nơi nhị tư nhà la hư. Ya de ahí nos hicimos un acuerdo y hicimos varios paros ahí en Cerro de Oro, pero para que ya no se construyera la presa, porque nosotros ya no queríamos ir porque ya todavía no cumplían las obras pues que habían comprometido de que iban a hacer casa y estaban ya mal hechas las casas, pero ya los compañeros una vez que como son gente del gobierno pues ya dijeron pues que se resuelva el problema y ya empezaron a cerrar las compuertas y ya empezó a subir el agua. Pero una vez conforme iba subiendo el agua de la presa, pues ya los compañeros ya se iban saliendo porque ya no teníamos otro remedio más de salirnos, ¿verdad? Y para dónde vivir. Les voy a contar, señores, la historia de un campesino. Bueno, fundamentalmente lo que se buscaba y lo que creo yo que ha sido una política que ha dado resultados y que ha repercutido favorablemente en la comisión es darle transparencia a la relación entre obra de gobierno, entre autoridad gubernamental y afectado. Una transparencia en el que permitiera involucrar a los afectados para el diseño de los nuevos poblados, para el diseño de las necesidades, para que ellos aportaran sus puntos de vista, para que se incorporaran inclusive hasta en los trabajos previos de diseño de la obra misma y que entonces el afectado no fuera un sujeto pasivo, no fuera un sujeto que nada más tenía que dar su beneplácito a que la obra se realizara y su beneplácito a la reubicación, sino que se incorporara en una relación lo más transparente, lo más claro y fundamentalmente basado en una verdad que ya era un hecho, el hecho de la necesidad de hacer la obra pública. Esa sería, creo yo, los lineamientos generales de por qué se constituyó la Gerencia de Desarrollo Social en el nuevo esquema. Se vio esta necesidad y se empezó a incorporar a profesionistas pues, que tuvieran el perfil para ver los aspectos políticos, los aspectos sociales. For involuntary resettlement was issued for the first time in 1980. There are two main sources of knowledge and of need which led to formulating this policy. First, it was the sad experience accumulated in a number of large-scale projects which caused the displacement of numerous people. A displacement which was very painful and was handled in a very inappropriate manner. On the other hand, social science research has generated over the years a number of important findings about population displacement and concluded that major restructuring has to be done in order to improve such operations. We put together En todas partes del mundo, la construcción de presas hidroeléctricas obliga al desalojo involuntario de los pueblos ubicados por debajo del nivel del futuro embalse. Este proceso genera conflictos entre la entidad responsable y los habitantes, cuyas tierras, pueblos y casas serán inundadas. Los reacomodos de población han creado muchas víctimas del progreso. En México, la planificación para los reacomodos ha sido improvisada y como consecuencia de los procesos conflictivos generados,
Las élites locales suelen ser las beneficiadas. Raras veces se ha consultado con los afectados sobre las políticas que determinan su patrimonio y porvenir. Ahora observamos un cambio hacia reacomodos menos arbitrarios y más participativos. La presa hidroeléctrica La Angostura, construida por la Comisión Federal de Electricidad a partir de 1969, es un buen ejemplo de los problemas sociales y políticos que este tipo de obras han provocado hasta ahora, que desafortunadamente en la mayor parte de los casos, o podríamos decir en todos los casos, han tenido que terminar con la presencia del ejército para controlar la situación. Todos los ejidos confiaron en las promesas que desde el principio se les hizo, que se les dotaría de buenas tierras de cultivo y que a sus poblados se les darían todas las instalaciones de electricidad, agua potable, clínicas y escuelas. Hoy, 20 y tantos años después, algunos ejidos todavía están esperando que se les cumplan las promesas. Aquí vamos a poner las necesidades que quedamos sufriendo al ser trasladados a este nuevo pueblo donde nos encontramos, ¿no? Esta presa fue a través de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en un principio, cuando ya se iban a empezar los trabajos, llegaban los empleados de México, allá en nuestro viejo pueblo, a decirnos de qué manera se iba a hacer el movimiento. Primero nos decían que íbamos a ser afectados en total toda la población. Nos hablaban de que íbamos a ser restituidos casa por casa, tierra por tierra. Pero lamentablemente todo lo que Comisión nos prometió, hay mucho pendiente hasta ahorita. Otra falsedad de Comisión Federal. Aquí se nos dijo que nos iban a dejar completamente bien, que nos iban a hacer jagüeyes, que nos iban a hacer caminos rurales para los trabajadores, que nos iban a hacer sin fin de cosas, con tal que aceptáramos, pues. Y como antes les dije, nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Sabemos que esta presa La Angostura pues está beneficiando al país, pero no... Pero tan pronto como me ordenen, a la brevedad posible, voy a cerrar las compuertas. Lo mismo se le preguntó, y por lo tanto, ¿no? Cerraron las compuertas cuando les convino, sin haber decreto de expropiación, violando todas las leyes de reforma agraria. No hubo aviso, sino que nada más el aviso que fue porque, pues, por la misma gente que iba y venía, esa fue la que nos avisó que ya venía el agua. Y hubo personas que, pues, se tomaron estas fotografías, ¿no? Para, pues, como un recuerdo, como es, por ejemplo, aquí estamos viendo que ya varias
varias zonas de aquí ya se habían tapado. Fue una tristeza muy grande. Yo quisiera que todas las personas que sentimos esto, pues claro, no se lo voy a desear, pero sí para que sintieran ellos lo que es una pérdida de un patrimonio, de una casa, cuando le toca a uno precisamente. Bueno, pues entonces ya que vimos que el agua venía llegando a vuestros hogares, tuvimos que habernos subido para arriba, buscando el reacomodo en los árboles, porque no teníamos en dónde llegar. Y ya yo tuve que haber mandado a hacer una casita para mis nietitos, porque pues no teníamos a dónde defendernos. Fue en tiempo de temporal. Y ya entonces ahí nos radicamos, pues. Siquiera una casita chiquita para las puras cosas que teníamos, que no se nos mojaran las cosas más peligrositas que teníamos. No, nosotros éramos puras mujeres, ¿va? Yo tenía mis niños en la escuela. Y nosotros éramos 3 mujeres. Nosotros acarreábamos tabiques, nosotros acarreábamos palos que andábamos sacando del agua, jaloneando, soleras. Y nosotros hicimos el hogar otra vez. Y esos fueron los sufrimientos de nosotros. Y nosotros pidiéndole a Dios que comisión se le conmoviera su corazón y que nos dieran pues lo que era justo. Lo que habíamos perdido, tampoco no le aumentamos nada. Les pedíamos lo que era total la pérdida que habíamos tenido en los hogares. De Guerrero. Allá en Tecpan de Galeana ya recibió los honores. Los responsables del riego y el control hidráulico en México también construyen presas y relocalizan a poblaciones, muchas veces grupos indígenas que en el pasado no supieron cómo negociar su futuro. La presa Cerro de Oro desalojó a más de 25,000 chinantecos. El liderazgo indígena nacional ha calificado estos procesos como etnocidio. Había un alto porcentaje de monolingüismo chinanteco en esa época, en especial en los ejidos, no tanto en la villa de San Lucas. No obstante, cuando presentamos nuestros primeros informes verbales ante los funcionarios de la Comisión del Papaloapan, ellos trataron en todo momento de no hacer caso de lo que decíamos respecto del alto porcentaje de monolingüismo. Insistían en que en el momento presente, en esa sociedad ya moderna, todos los indígenas tenían radio, tenían televisión, hablaban español y que por lo tanto estaban seguramente bien informados. Debido a la falta de información es que la ola de rumores creció durante este año clave de 1972. Se siguió considerando el traslado como un problema de ingeniería. Ya había sido construida la presa, ya estaba en proceso de llenado el vaso de la presa, pero el traslado físico de la población se seguía percibiendo como un problema de ingeniería y no como un problema social. Una vez más nos encontramos ante el proceso vertical. Que no nos hayan agarrado pues nosotros, ¿no? Por decir de escalón, para que hubiéramos salido perjudicados. Sepamos a qué nos vamos a enfrentar, qué nos van a ofrecer y qué debemos de hacer en los momentos que nos vengan ahora sí que a sacar como nos pasó a nosotros, ¿eh? Porque
nosotros nos sorprendieron. Primero nos sorprendieron, voy a hablar desde que nos sorprendieron la primera vez. Habíamos compañeros que teníamos 100 reses cada uno, y cuando nos vinieron a decir, a hacernos un censo, que así se llama, unas preguntas, decíamos que teníamos 5, porque pensábamos que lo único que venían a hacer esos señores era para cobrarnos los impuestos. Si uno tenía un su rancho y costaba 5,000 pesos, decía que costaba 500 pesos, para que no le cobraran muchos impuestos. Si mi casa valía 15,000 pesos, decía que valía 10 pesos para que no me cobraran impuestos. Eso se debió a la falta de información que nos dijera el gobierno. El censo que se va a hacer es para descifrar lo que va a destruir la presa La Angostura. Entonces, si nos hubieran dicho que la presa La Angostura iba a venir a destruir aquellas grandes riquezas que poseía el pueblo de La Concordia y los lugares que fueron afectados, quizá no solo hubiéramos dicho la verdad, pero con la verdad hubiera sido suficiente para que el gobierno hubiera tomado otras medidas, o para que el gobierno hubiera dado cuenta que verdaderamente íbamos a pelear cosas de valor, como eran las tierras, como eran tantísimas cosas que perdimos. Voy a contar, señores, la historia de un campesino. Hasta hoy hay muchos pendientes entre las comunidades reubicadas a la orilla del embalse de la presa La Angostura, en el sur de México. 10 años más tarde, la Comisión Federal de Electricidad ejecutó otro reacomodo de manera semejante. Los campesinos afectados por la presa El Caracol tampoco participaron en el diseño de sus nuevos poblados, ni hubo restitución de tierras inundadas. El resultado fue conflictivo: un juicio de amparo, mayor migración al norte y el aumento en la producción de cultivos ilícitos. El patrón de relocalizaciones impuestas se había hecho tradición. Una cicatriz le ven, le faltan 7 costillas. En el año de 1981 al 82 comenzaron las primeras secuencias de acuerdo con los ejidos. Esos fueron los principios de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad hizo una solicitud solicitando al ejido principalmente de Balsas Norte. Eso fue en el 81 y en el 82, solicitando unas 429 hectáreas, lo cual iba a abarcar el embalse del agua de lo que se iba a rebalsar de la presa. Siguió el trabajo, siguieron los trabajos de la cosa de las asambleas, cómo se llevaron a cabo, viniendo representación del gobierno del Estado, tanto de reforma agraria, y pues aquí el pueblo, pues si se quiere impaciente por pensando lo que iba a pasar, por lo cual no se tenía conocimiento, porque pues nunca habíamos llegado a un problema como este tan grave, que pues todos hacíamos un recuerdo, nos poníamos a pensar del patrimonio, qué sería en lo adelante del patrimonio.